a todos, bienvenidos sean una vez más a la continuación de nuestro estudio en las 7 cartas del Apocalipsis, donde no tengo ninguna duda que cuando nos acercamos a la palabra de Dios con sinceridad de corazón y con ferviente deseo de buscar y encontrar en ella las verdades que solo están reservadas para los que con esa sinceridad buscan las verdades que el Señor quiere que sepan, las encontrarán. Gracias a cada uno por permanecer hasta aquí. Ya llevamos con este 31 estudios en las cartas y estamos en la segunda parte de la iglesia de Tiatira, la cuarta. Todavía nos quedan 3 iglesias más, por lo que los estudios todavía continuarán con la venia y la aprobación del Señor y el entusiasmo de cada uno de ustedes por escucharlos y por participar de cada una de las verdades que el Señor nos revela. Estamos en la parte de las recompensas de la iglesia de Tiatira, una iglesia que, a pesar de haber empezado bien, firmemente haciendo las cosas para con el Señor y aún viviendo una vida de testimonio delante de la comunidad hereje, pagana en la que vivía, cometió un gravísimo error al permitir que una malvada mujer entrara dentro de sus paredes para corromper a una parte de la iglesia. Pero aún así, el Señor tiene recompensas para ella y eso es lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a conocer, lo que vamos a aprender, porque recuerden que cada una de estas recompensas, así como sus juicios, son extensivos para cada uno de los siervos de la iglesia del Señor en todos los tiempos. Empecemos entonces. Empezamos, por tanto, con la Filmina 93. Esta se compone de 10, esta sección del estudio se compone de 10 filminas que son el estudio mismo de esta semana. Y estamos en el versículo 24 del capítulo 2, donde el Señor le manda decir a su iglesia en Tiatira: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, esa es la primera parte del versículo, y es necesario que nosotros revisemos algunos antecedentes previos a la recompensa para que nos situemos en el contexto de lo que el Señor está diciendo, sobre todo porque creo que hasta aquí ya cada uno de nosotros tiene total, completa y absolutamente claro la permanencia de cada una de las palabras que el Señor da, de cada una de las situaciones que el Señor señala, es decir, que son situaciones que si bien eran puntuales para aquel momento de la iglesia en el siglo primero, estas se repiten, lastimosamente en algunos casos, se repiten a lo largo de los tiempos y hoy en nuestros días lo vemos de una manera tan descarada en algunos Jezabeles, hombres y mujeres que se manifiestan solamente buscando los placeres y solamente buscando el llenar sus bolsillos, despilfarrando esos dineros que extraen de los ingenuos de la congregación. Entonces, entre estos antecedentes debemos señalar quiénes son los que reciben estas recompensas, porque es necesario recordar que estas en sí mismas solo se componen y se dan a aquellos que son, como dice el Señor, fieles y verdaderos delante de Él. Debemos recordar que no todos en el templo son iglesia de Cristo. Esta es una realidad que pareciera un poco difícil de entender y lo podemos encontrar en 1 Corintios 11:19, pasaje que les recomiendo que vayan a sus Biblias y lo lean, porque es importante señalar que, como lo señala Pablo aquí, no todos dentro de la congregación son verdaderos siervos e hijos de Dios. Cuando hablo de iglesia, obviamente no me estoy refiriendo a que dentro del cuerpo de lo que compone la iglesia del Señor, que es el Señor Jesucristo, se encuentren personas que no son creyentes verdaderos. A la iglesia, a la única y verdadera iglesia de Cristo, solo se integran y forman parte del cuerpo del Señor aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. Pero dentro de las paredes del templo, dentro del lugar donde se reúne la iglesia del Señor, llegan personas que no son parte de ella. También debemos tener claro que algunos dentro de esa reunión practican vivir según el viejo hombre, es decir, aún creyentes que no caminan correctamente, sino que en su mediocridad de una vida cristiana que debe ser sincera, íntegra y totalmente entregada a su Señor, prefieren dar un paso dentro del mundo de vez en cuando y renquear en esa vida cristiana viviendo en algunas ocasiones según el viejo hombre del cual leemos en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 32. Pero también sabemos por la misma experiencia de la palabra de Dios a todo lo largo y sobre todo en la iglesia de hoy, que siempre dentro de la congregación hay un remanente fiel
que siempre encontraremos un grupo de siervos fieles y verdaderos que se mantienen en completa lealtad y fidelidad a su Señor, tal como lo podemos ver en Romanos 11:5. También es un aspecto importante que por esta razón, por este grupo de fidelidad, por ese remanente fiel que permanece, es que el Señor señala a quiénes son los que reciben esa recompensa. Es decir, aquí en el mismo pasaje, en el mismo versículo 24 que acabamos de leer, lo vemos. El Señor les dice a ese remanente fiel de la iglesia de Tiatira, les dice a vosotros. Y además que no tienen esa doctrina. Es decir, vosotros que sois fieles, vosotros que permanecéis limpios delante de mí y que no aceptan la doctrina de Jezabel, para ellos es la recompensa. Entonces, estos son los que permanecen, repito, fieles y constantes, lo cual es una invitación para cada uno de nosotros para que también permanezcamos fieles y constantes delante de nuestro Señor. Seguimos con la Filmina 94 y siempre en el versículo 24 acerca de el señalamiento que el Señor hace a aquellos que están dentro de la iglesia y que no participaron de la doctrina demoníaca de Jezabel. Estamos revisando y señalando las recompensas y quiénes son los que las reciben. Al respecto hay una afirmación que extraje de los comentarios de Carballosa, donde dice que vosotros y los demás son el mismo grupo. Es decir, cuando se lee en el versículo, pero a vosotros y a los demás, está hablando de aquellos que permanecen fieles delante del Señor. Tiene sentido esto, ya que la carta es para la iglesia como un todo, que en realidad es una sola, el cuerpo de Cristo, los creyentes dentro de la congregación conformamos una sola unidad. Y esta verdad me obliga a mí a estar siempre en estado de vigilia, es decir, esta realidad de lo que pasó en la iglesia de Tiatira, como una iglesia que venía caminando extremadamente bien delante de su Señor, de pronto tuvo un tropezón tremendo y se dejó llevar por esa situación de la Jezabel que dejaron entrar en su congregación y corrompió a varios dentro de la iglesia. Y ese estado de vigilia, repito, debe ser constante porque hoy en día también existen situaciones como estas, incluso a mayor nivel. Se han multiplicado de manera exponencial y eso me obliga a mí a estar vigilante siempre para no caer, no solo para no caer, sino para estar atento a advertir a mis consiervos cuando un peligro como este se acerca. Esto podemos verlo en Mateo 26:41. Porque debemos recordar, y creo que en esto estamos totalmente claros, que delante del Señor, en cuanto a creyentes, en cuanto a servicio, en cuanto a fidelidad y obediencia para con el Señor, no existen, como dice el dicho, medias tintas o paños tibios. Es decir, o se es con el Señor o no se es con el Señor. En otras palabras, lo que el mismo Señor dice, o el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo está contra mí. Así que nosotros debemos ser claros y definidos de que estamos con el Señor y estamos recogiendo con Él. Nada de medias tintas, repito, ni paños tibios como sucedía con la iglesia de la Odisea. Santiago 5:12 nos da una clara advertencia acerca de esto. Entonces tenemos, por cierto, que se vive como vencedor, cada uno de nosotros debe vivir como vencedor, esto es, venciendo el entorno social y corrupto y corruptor por el cual estamos rodeados, o si no se está haciendo esto, venciendo como vencedor, entonces de alguna manera estamos quizás hasta sutilmente participando de las cosas del mundo que son desaprobadas por nuestro Dios y de alguna manera tolerando alguna forma de mal de ese que en abundancia extrema nos rodea. Les recomiendo ir a Romanos 8:37 para verificar esta verdad. Y aquí ponemos una advertencia en el punto final de esta filmina, y es que el Señor siempre, siempre sabrá la verdad de lo que yo soy. Esta es una realidad que se ha repetido a lo largo de todos los estudios y va a seguir repitiéndose porque a veces el siervo, cuando no está totalmente en estado de vigilancia, pierde esta realidad y puede ser contaminado, puede ser jalado hacia situaciones de las que luego tenga que arrepentirse. Debemos entender que el Señor siempre sabe absolutamente todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que pienso, por lo que no hay nada que pueda esconder delante de Él. Y esto ya lo vimos en el Salmo 139 y en Apocalipsis 1:14. Seguimos con la Filmina 95 y siempre en el versículo 24, y entonces podemos sacar algunas conclusiones de lo que hasta aquí hemos visto en este apartado, que en Tiatira solo hay dos grupos. Había dos grupos. Aquellos que toleraban y seguían a Jezabel y la doctrina corrupta que ella practicaba
y que ella predicaba y con la cual involucró a algunos de los creyentes de la iglesia. Eso lo podemos ver en el versículo 20. Y también había un remanente fiel que seguía al Señor a pesar de el entorno corrupto en el que vivían y que la corrupción había ingresado dentro de las paredes de la iglesia, como lo vemos aquí en el versículo 24, había un remanente fiel que permanecía firme en cuanto a aquella sana doctrina que habían recibido. Estos son de los que se dice a cuantos no tienen esa doctrina. Es decir, cuando se refiere el Señor aquí a esa doctrina, se refiere a las prácticas corruptas de esta mujer Jezabel. Así tenemos, por cierto, que estas 7 iglesias, que también ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones y que vamos a seguir repitiéndolo, debemos tener claro que representan toda la iglesia del Señor Jesucristo en todo tiempo y lugar. Por favor, eso tengámoslo claro, porque hoy en día lo vemos lastimosamente en proporciones enormes y cada día más corruptas de iglesias pseudocristianas que practican este tipo de cosas y aún cosas peores, y por lo tanto debemos estar en completo estado de alerta. Por tanto, el mismo peligro de ese entonces, de lo que pasaba en la iglesia de Tiatira, de lo que hacía esta mujer Jezabel, está presente en medio de nosotros, de los creyentes de hoy en día. Eso es lo que nos obliga a estar en estado de alerta y en estado de preparación para refutar a esta clase de personas. Y aquí la pregunta incómoda, que es inevitable que la tenga que hacer. ¿Cuál doctrina estoy practicando yo en este momento? ¿La doctrina de cosas del mundo o la doctrina de la sana escritura que estamos aprendiendo? Tenemos que definirnos porque es importante fijar nuestra posición delante del Señor constantemente para permanecer firmes y fieles para con Él. Continuamos ahora con la Filmina 96 y, como lo dije al principio, siempre en el versículo 24, un tercer aspecto que debemos destacar aquí es que lo que podemos ver hoy de la experiencia de ayer, que siempre es necesario hacer el grado de comparación para que ese estado de alerta en el cual debamos permanecer se mantenga firme y sólido, es que esta situación, me refiero a los falsos maestros que en aquel momento en Tiatira lo representaban esta mujer Isabel, nunca es señal de derrota para la iglesia del Señor. Eso tengámoslo claro, porque alguien podría pensar que si una situación como la que se presentó en Tiatira hizo caer o hizo contaminar a algunos de la congregación, eso significa que la iglesia puede ser corrupta en algún momento. Eso es absolutamente falso. Y cuando hablo de iglesia me refiero a la única iglesia del Señor Jesucristo. Es la única que existe y es la única verdadera. Y nunca, jamás, ninguna situación como esta puede derrotar a la iglesia del Señor porque su Señor ya dio el sacrificio suficiente y necesario y Él, como Dios y Señor, la mantiene firme y segura en sus manos. Hoy, como en Tiatira, el Señor conoce al siervo que no tiene esa doctrina. Tengámoslo claro, porque si alguien puede decir, no necesariamente que en su manera más literal la situación de Tiatira se esté repitiendo hoy en día, que lastimosamente con lo que uno ve a nuestro alrededor puede decir que sí, si bien es cierto, eso no es una aplicación en cuanto a que haya, repito, siervos que no tienen la doctrina literal de los días de Jezabel, sí hay hoy en día situaciones en las cuales el siervo se puede haber involucrado por corruptas doctrinas también que se están multiplicando y se están practicando hoy en día. Primera de Juan 4:6 nos dice, para alertarnos acerca de esta verdad y mantenernos en una posición sólida y firme, dice, nosotros somos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos creído y confesado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y continúa Juan y dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. En otras palabras, el que es un verdadero hijo de Dios escucha lo que la palabra de Dios dice, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que no es un hijo de Dios simplemente no escucha esto, no hace caso y permanece en lo que dice Juan ahí, un espíritu de error. Debe entenderse que la solidez en obediencia y fidelidad de estos siervos es alabada por sus señores, o tengámoslo claro. ¿Por qué?
Porque si el Señor alaba a los que dentro de la iglesia de Tiatira permanecieron fieles y no participaron de esa doctrina corrupta, entonces podemos estar absolutamente seguros de que tal alabanza cabe para los siervos fieles de hoy en día, es decir, para usted y para mí que permanecemos fieles delante del Señor. Este grupo fiel del cual está hablando aquí el Señor en la iglesia de Tiatira es definitivamente aquellos a quienes se les darán las recompensas prometidas. Y recuerden que si ellos ya las recibieron, ciertamente nosotros también, en esa fidelidad en la que debemos permanecer, también las vamos a recibir. Seguimos con la Filmina 97. Esta es la quinta de las 10 que componen el estudio de esta semana y siempre en el versículo 24. Hay un cuarto punto importante que debemos tener, que aquí la diferencia al siervo falso del verdadero, para recibir la recompensa debemos destacarla porque es necesario tener claro cómo se diferencia un siervo falso de un siervo que es verdadero. Tenemos que luego de alabar, el siervo fiel señala a los de la otra acera. Es decir, cuando el Señor dice que hay gente dentro de la iglesia de Tetira que había participado de los actos corruptos de la mujer, aquí el Señor señala que practicaban esas personas que estaban del otro lado de la acera, es una forma figurativa de decirlo, es decir, que no estaban permaneciendo fieles delante del Señor. Y el Señor indica que se refiere a esa doctrina. Y es esa doctrina a la que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esa es la segunda parte del versículo, cuando el Señor les dice, no tienen esa doctrina, y luego dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Eso es, aquellos que participaban de esa doctrina, así era como la llamaban. Así que ya podemos ver por definición la calidad de lo que ellos estaban haciendo y practicando. El uso del término muestra lo perverso y demoníaco que significaba hacer aquellas cosas a quienes ellos le daban este nombre, profundidades de Satanás. Aquí es perentorio también lanzar una voz de alerta, no solo por lo que vimos o lo que leemos de la iglesia de Tetira de aquellos días, sino, repito, por las cosas que se están dando hoy en día. El remanente fiel hoy, es decir, el remanente fiel somos usted y yo, que permanecemos firmes en los asuntos del Señor. Debe velar cada momento del día. Esto ya lo dije anteriormente, pero debe ser repetido con insistencia porque es verdaderamente importante que nos mantengamos firmes y fieles delante del Señor. Les recomiendo ir a Mateo 26:41 para verificar esta verdad. Hablando de los días finales, dice el profeta Daniel, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Y esta afirmación profética que hace Daniel es válida para nosotros hoy en día. El pueblo de Dios que conoce a su Dios se esforzará para continuar siendo firmes y fieles y dando testimonio de lo que el Señor hace. Y actuará como dando precisamente ese testimonio. Seguimos con la Filmina 98 y estamos siempre analizando aspectos relevantes de lo que el Señor dice en esta segunda parte del versículo 24 cuando afirma que algunos se han mantenido firmes delante de Él en la iglesia de Tetira y de ellos dice, no han conocido, es decir, no han participado. Ellos son los que participan de eso que llaman las profundidades de Satanás, cosa que ya de por sí, si aquello es perverso, mucho más es lo que se dice y se hace hoy en día. Y repito, solo tenemos que ver a nuestro entorno para darnos cuenta de las barbaridades, las obscenidades y las perversiones que se están haciendo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso insisto en la necesidad de estar en un estado de alerta y de vigilancia constante. Debe observarse que la revelación de la palabra, el mismo Señor no da detalles puntuales acerca de qué son esas profundidades de Satanás. Considero que no es necesario detallarlas. ¿Para qué queremos saber cuáles eran las perversiones que hacían? La sola definición del nombre, profundidades de Satanás, define claramente la calidad de las bajezas que se estaban haciendo, de los actos corruptos y perversos en grado sumo que se estaban haciendo en aquellos días en la iglesia de Tiatira. Acerca de lo que eso era, pues es mejor recordar aquel dicho que se dice que la curiosidad mató al gato. Bueno, pues
No es necesario que nosotros, ni siquiera por simple curiosidad, pretendamos saber qué era lo que se practicaba en las profundidades de Satanás de las que se habla aquí. Para que tengamos presente que no es necesario entrar en detalles de qué eran esas profundidades de Satanás, un ejemplo es la malsana curiosidad que algunas veces el creyente puede sentir al ver una película que ya de antemano sabe y entiende que esta película tiene escenas obscenas. Esto hay que tener muchísimo cuidado porque, como les acabo de decir el dicho, la curiosidad mató al gato. Bueno, pues si el creyente, sabiendo que más adelante van a haber situaciones de obscenidad y continúa viéndola, pues obviamente la curiosidad lo está dominando y lo está llevando al filo de la navaja. Hay que tener muchísimo cuidado porque sabemos que hoy en la televisión se exhiben las peores formas de perversión humana que hasta el momento se han inventado, son exhibidas de manera descarada y abierta en muchos de los canales de televisión, en películas, en documentales y en todo tipo de videos que se graban precisamente exaltando esa perversión del hombre. Y dentro de todo eso que se puede ver hoy en día, podemos estar totalmente seguros que ahí se encuentran muchas, muchísimas de esas profundidades de Satanás que se practicaban en la iglesia de Tiatira y que, repito, hoy simple y sencillamente se están repitiendo con cualquier diferencia en los nombres que se estén usando, pero se están repitiendo, se están haciendo, pero eso sí, multiplicado por 1000, multiplicado por 1 millón, porque la cantidad de iglesias y de gente que practica estas cosas ha aumentado de manera exponencial. Seguimos con la Filmina 99 y estamos siempre en el versículo 24, en la última parte del versículo 24, donde el Señor le dice a los fieles creyentes con relación a su fidelidad y a aquellos que sí participaron de la doctrina corrupta de Jezabel, les dice a ellos, yo os digo, no os impondré otra carga. Eso se lo está diciendo el Señor a los fieles, una promesa que es previa a las recompensas. Esta disposición que el Señor toma es previo antes de señalar de manera puntual las recompensas que el Señor tiene para esos siervos fieles. Hay que entender a qué se refiere el Señor cuando está afirmando a ellos y de por extensión nos lo dice a cada uno de nosotros, no os impondré otra carga. Hay una verdad que debe ser clara en cada uno de nosotros, que la vida de cada uno de nosotros como siervos del Señor en la práctica es una carga. Eso lo tenemos claro. Tenemos una carga, es decir, una responsabilidad, un peso que nos ha sido dado y otorgado por el Señor para que lo cumplamos. Pero a diferencia de lo que puede significar una carga física pesada y grosera de llevar, el Señor en Mateo 11:29 nos explica cómo es la carga que Él ha puesto sobre cada uno de nuestros hombros. Cuando nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es la primera parte, la realidad de que como siervos y en la práctica llevamos una carga, porque el Señor me dice, lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sin embargo, ese yugo, contra lo que podríamos pensar o contra lo que alguien podría malinterpretar y decir, sobre ese yugo afirma el mismo Señor cuando dice que su yugo es fácil y ligera la carga que Él ha puesto. En otras palabras, la responsabilidad y las obligaciones que tenemos delante del Señor no son una carga pesada, no son una carga difícil de hacer, es una carga que es no solo liviana, ligera, como dice el Señor, sino agradable de cumplir. Debería nunca producirnos estrés en cuanto a cumplirla, sino gozo en cuanto a verdaderamente ejercerla y testificarla delante de los demás. ¿Se compone la carga de qué cosa? Bueno, pues de deberes, de responsabilidades, de cosas que yo debo hacer delante del Señor, de obras, de testimonio, que yo debo cumplir de manera constante delante de mi Señor. Y esta es una realidad que debemos tener totalmente clara, porque es algo en lo que simplemente yo no me puedo tomar vacaciones. Yo no puedo decir, bueno, esta semana no voy a cumplir con todas las responsabilidades del Señor porque me voy a tomar unos días de descanso. Eso no se puede hacer. La responsabilidad de llevar esa carga es constante desde el momento en que la recibimos, cuando le confesamos al Señor y Él por gracia nos salvó, hasta el momento en que lleguemos a su presencia cuando nos llame o venga por su iglesia.
Ante esta verdad, la carga, que repito, es fácil, es ligera, es una carga que produce gozo y no produce pesar, es una carga que yo debo cumplir cada día de mi vida. Eso tengámoslo totalmente claro porque así es como es y así la acepto y así la ejecuto. Continuamos ahora con la filmina número 100 y siempre estamos en la última parte del versículo 24, donde el Señor le dice a los fieles de la iglesia de Tiatira y por extensión a usted y a mí, que Él no va a imponer sobre nuestros hombros otra carga que aquella que Él ya puso sobre nosotros, que es un yugo fácil, un yugo sencillo, un yugo que lejos de producir pesar o cansancio, produce gozo y alegría en la ejecución de cada uno de nosotros. Aquí tenemos como punto importante algunos deberes están ejemplarizados en la misma palabra de Dios, es decir, lo que es parte de esa carga que el Señor pone delante de nosotros. Por ejemplo, podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 del 1 al 13, cuál era el deber, la carga, por llamarlo de alguna manera también, que se le daba a las 10 vírgenes. Bueno, se les decía que debían tener provisión del aceite suficiente para la llegada del novio. Esa era una responsabilidad que las vírgenes tenían que cumplir y solo 5 de ellas la llevaron a cabo. Luego tenemos también en la parábola de los talentos, Mateo 25 del 14 al 30. Había un deber, una responsabilidad, una carga que se debía cumplir para aquellos a quienes su Señor le dio los talentos para administrar. Eso es hacerlo con responsabilidad de los bienes recibidos. El Señor también nos ha dado talentos. El Espíritu nos ha dado talentos a cada uno de nosotros para que los ejerzamos con responsabilidad y constancia delante de la iglesia del Señor para bien de los consiervos que están a nuestro alrededor. Y eso es, repito, un deber y una obligación que es inmutable, inevitable y que debe ser cumplida. Luego, por ejemplo, en la parábola del sembrador, Mateo 13, 3 al 9 y del 19 al 23, había también un deber, una obligación, una responsabilidad que cumplir. ¿Cuál es esa? La de sembrar el evangelio del Señor en el corazón del incrédulo. Esa es una carga que también debemos hacerla. Y vean que esto no es de peso. No hay que hacer un gran sacrificio físico o mental para ejercer el acto de sembrar el Evangelio del Señor en el corazón de aquellos que todavía no creen en el Señor Jesucristo. Eso es algo que debemos hacer y que se hace con gozo y alegría. Así que como podemos ver en estas tres parábolas, están ejemplarizados esos deberes, parte obviamente de esos deberes que cada uno de nosotros debe de cumplir. Por tanto, en estas que hemos señalado y en todas, mi deber es claro e inapelable. En otras palabras, no puedo ponerme a alegar que no las conozco o que no las entiendo o que simple y sencillamente las puedo contradecir y comportarme de una manera irresponsable para con mi Señor. Llegamos entonces a la filmina 101, que sería la penúltima de la serie de este estudio de esta semana, y siempre estamos en el versículo 24, en la última parte, y tenemos como conclusiones que son obvias y que son importantes, el entender que la carga que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros, ese yugo que el Señor ha puesto y del cual Él nos dice, miren, la carga que les doy no es pesada, es ligera, no los va a incomodar, es una carga entonces que no pesa y que es claro entonces porque me ha sido dada esa responsabilidad que yo tengo deberes para con el Señor. Son deberes que bajo ninguna circunstancia puedo ni obviar, ni olvidar, ni evitar. Debo cumplirlos porque esa carga que el Señor me da es para que yo la lleve. No puedo simplemente decir, la voy a dejar aquí un rato y no la voy a llevar por 1 o 2 días y después la vuelvo a retomar y la vuelvo a seguir llevando. No, eso no se vale. Debo llevarla de manera permanente, de manera constante. Cualquier intento figurativo de ponerla a un lado para no cumplir con los deberes y obligaciones que tengo como creyente durante 1, 2 o 3 días es simplemente desobediencia, es irresponsabilidad, es de alguna manera caer en los errores en los que cometieron aquellas personas de la iglesia de Tiatira. Y el Señor me ha prometido que esta carga que ya el Señor me ha dado a mí y que se la ha dado también a usted, a ella, Él no le sumará otra carga adicional. Es decir, Él no va a agregar
más peso a la carga o más responsabilidades de la que ya nos dio, porque todo lo que Él ya nos dio dentro de ese yugo está incluido todo absolutamente lo necesario de lo que cada uno de nosotros como siervo debe cumplir. Al respecto, Pérez Millo afirma que la carga era y son hoy en día los mandatos divinos, que no son carga sino privilegio. Vean qué importante esta afirmación que hace Pérez Millos, que concuerdo con lo que dice. La carga que el Señor le ha dado a usted y me ha dado a mí a cumplir son mandatos divinos, ordenanzas que Él me dice a mí que cumpla y que en realidad no son en sí mismas una carga como lo entendemos normalmente en el sentido de algo que pesa mucho, sino un privilegio que Dios me ha dado para que yo los cumpla delante de Él. También Kistemaker hace una alusión a este sentido y dice que del decreto apostólico dado en el concilio de Jerusalén, el cual lo podemos ver en Hechos 15:29, a Tiatira se le decía que debía cumplir dos de los cuatro decretos que se dieron en ese concilio. Ahí decía en Hechos 15:29, parte de lo que se le mandó a las iglesias gentiles es que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. En esencia, para Tiatira sería sacrificado a los ídolos y de la fornicación, que eran básicamente en lo que estaban cayendo, participando del paganismo idolátrico de aquella mujer y de los actos corruptos de fornicación que ella promovía. Entonces, para el hoy del siervo significa obviamente toda derivación a actos corruptos. Es decir, no tiene que ser puntualmente señalado en estos sentidos, sino simplemente todo aquello que sean actos corruptos y que el siervo sabe que son actos corruptos, eso es lo que debe ser evitado y de lo cual el siervo debe huir. Llegamos así a la filmina número 102, que ya sería la última de este estudio de hoy. Y esta filmina ya es para sacar algunas conclusiones que son necesarias de este versículo 24, que vuelvo a leerlo donde dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. ¿Cuáles son las conclusiones que extraemos de aquí? Bueno, que la palabra de Dios permanece actualizada en todos los tiempos. Es decir, que aquello que pasaba en Tiatira, que el Señor señaló y que el Señor condenó de aquella gente y de la práctica de Jezabel, también se está haciendo hoy en día. Es decir, la palabra de Dios no pierde actualidad en las cosas de las cuales el Señor dice que Él desaprueba completamente, como no pierde actualidad de aquellas en las que Él da su aprobación para los siervos fieles. Por esto afirma estas cosas de lo que sucedió hace 2000 años y que hoy sabemos que están vigentes en estos días. Tal verdad es visible en este pasaje que acabamos de leer del versículo 24. Hoy, como en los días de Tiatira, hay siervos fieles, ciertamente los hay. Y yo no tengo razones para no dudar que usted es un siervo fiel, como yo me esfuerzo constantemente de ser un siervo fiel. Y esos siervos fieles son los que no participan de doctrinas corruptas. Es decir, si en aquellos días había unos que permanecieron apartados de toda esta práctica corrupta, pues hoy en día también hay siervos fieles como usted y yo, repito, que permanecemos totalmente apartados de todas esas doctrinas heréticas y blasfemas que se oyen hoy en día dentro del mundo que nos rodea. También tenemos por claro como una conclusión valedera que hoy en día, como allá en Tiatira, hay Jezabeles, hombres y mujeres que ofrecen toda clase de perversiones a los incautos que no se preparan debidamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí es donde el llamado del Señor a oír al Espíritu es imperativo, se vuelve necesario y extremadamente urgente. Escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias es vital y es completamente necesario. Así que mis queridos consiervos, permanezcamos firmes y fieles en lo que somos hoy y sigamos aprendiendo constantemente de la enseñanza del Señor para que así podamos llegar cada día a perfeccionar y a crecer en santidad y sobre todo en obediencia y lealtad al Señor. Muy bien, aquí estaríamos terminando nuestro estudio de esta semana, que sin duda hay una enseñanza tremendamente poderosa que nos actualiza en cuanto a la necesidad de permanecer vigilantes en toda esta clase de perversiones que nos rodea.
Gracias por escuchar, gracias por permanecer. No dejemos de desoír la voz del Espíritu que nos habla y sigamos permaneciendo firmes y fieles delante del Señor, porque el Señor no va a imponer sobre nosotros ninguna carga adicional, porque somos, repito, firmes y fieles delante de Él. Gracias a todos por escuchar y gracias por permanecer hasta el final. Y recuerden lo que siempre les pido, por favor, participemos a otro en las redes sociales en las que estemos involucrados para que otros que todavía no tienen conciencia ni conocimiento de estas cosas también escuchen esta verdad, escuchen el mensaje de salvación y también ellos puedan llegar a ser familia de Dios. Dios los bendiga y gracias por escuchar y con la venia y bendición del Señor nos estaríamos escuchando la próxima semana.